sensor para calcular esa cantidad que se intercambia, que es la funcionalmente activa, porque es importante conocer entonces el alveolar, que acá sí voy a calcular la cantidad de aire, por ejemplo, tomando esos 500 mililitros que hay en un ciclo respiratorio, el aire que se está ventilando a nivel alveolar, que sí es el que va a intercambiar con la sangre, es solo de 350 mililitros, ya que hay 150 mililitros que corresponden a lo que son espacios muertos. Estos 650 mililitros serían los que en un ciclo respiratorio están en la laringe, en la faringe, en las fosas nasales, en órganos que solo transportan y no intercambian. Entonces, ahí tenemos que restar estos 150 mililitros a estos 500 mililitros que circulaban en cada frecuencia respiratoria y nos da 350 mililitros. Entonces ahora sí podemos calcular la ventilación alveolar. ¿Cómo la vamos a calcular la ventilación alveolar? Primero, ¿qué es? Es la cantidad de aire ventilado en los alveolos en un minuto. Entonces tengo que utilizar solo 350, ya no 500, sino 350, porque tengo que restarle los 150 del espacio muerto, y desde ahí multiplicar por los 12 ciclos, por ejemplo. Y me va a dar aproximadamente, esta cuentita que ven acá, 4.2 litros. O sea que no, si yo tomo los 6 litros en un minuto que yo ventilo acá, no se están intercambiando los 6 litros gases con la sangre. Solo se está intercambiando 4.2 litros de aire que están intercambiando, que son los que están pasando por el alveolo. En realidad por el alveolo, por los conductos alveolares, sacos alveolares y bronquiolos respiratorios, que eran la parte que no solamente conducía aire, sino que también intercambiaba con la sangre aire, gases, ¿no? Esto lo tienen que tener en cuenta si repasan un poco lo anatómico que vimos anteriormente y lo van a poder entender bien. Y esto obviamente está bien acá explicado en esta parte. Entonces, siempre, la verdad que es mejor siempre el volumen alveolar, que la cantidad de aire que circula por minuto en los alveolos, en los órganos que no solamente transportan, sino que intercambian gases. Pero en realidad es relativo, también se calcula el volumen minuto respiratorio, el volumen alveolar. El problema es que estos espacios muertos serían, estos 150 mililitros que en realidad yo tengo que descontar como espacios muertos, que es aire que está conduciéndose por las vías que solo conducen y no intercambian. El problema es que a nivel alveolar, cuando yo tengo, lo vamos a ver ahora en el EPOC, cuando yo tengo un enfisema, cuando yo tengo una bronquitis, cuando yo tengo un EPOC o un asma, cuando yo tengo alveolos muertos, porque no tengo todos los alveolos como deberían estar sanos, porque yo consumo sustancias, porque estoy expuesto a tóxicos del aire, del ambiente o demás que pueden generar una enfermedad respiratoria, yo no voy a tener solamente 150, voy a tener mucho más de espacio muerto, con lo cual voy a tener menor capacidad de intercambiar gases con la sangre, con lo cual es por esto que vemos esta función fisiológica, ¿no? Para poder entender que después cuando veamos en el EPOC obviamente tiene menor capacidad de intercambio, con lo cual tiene un mayor espacio muerto que este. Obviamente porque va a tener enfisema, ahora después lo vamos a ver qué es. Bueno, el estudio que más, que en realidad ustedes no van a interpretar una espirometría, pero el estudio que generalmente el neumonólogo, y además otros, depende de qué sospeche el neumonólogo que pueda hacer en la patología respiratoria, hablando del EPOC, el estudio fundamental que puede derivar, o se podría decir que puede dar positivo para EPOC, o sea, puede dar que se pide cuando se sospecha del EPOC, es la espirometría. En el asma no tanto, pero sí en el EPOC.
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Donde existe obstrucción. Cuando existe obstrucción, en el asma también existe obstrucción, pero también existe restricción, ¿no? Y la restricción es distinta a la obstrucción, pero la restricción también podríamos detectarla en la espirometría, pero no tan directamente. Se puede llegar a sospechar. En cambio, la obstrucción sí la podemos detectar directamente con una espirometría. Y esto va a marcar, obviamente, que sea el estudio pionero para detectar obstrucción de la vía respiratoria y por lo tanto la posibilidad de POC. Entonces hay que tener en cuenta de más o menos tener una idea de la espirometría. En realidad existen dos tipos de espirometría, la normal y la forzada. La que mejor parámetros arroja es la forzada. La diferencia entre normal y forzada es que vos respirás de forma forzada y acá normal, ¿no? En realidad la espirometría consiste en todo un método, lo pueden ver después, es soplar en una bolsa, bueno, que esa bolsa va a un aparato que mide, ahora lo vamos a ver, básicamente no el aparato, pero sí que es lo que marca, y las variables a obtener para el diagnóstico son, ¿qué obtengo con ese estudio? Obtengo la relación, o sea, la forma y la rapidez, la duración de las curvas. ¿Qué curvas? La que relacionan los volúmenes de aires en virtud del tiempo y el flujo en virtud de los volúmenes de aire, ¿no? Que yo puedo entrar y sacar. El flujo es el transporte del aire, ¿no? El flujo es la circulación del aire por los conductos, por los órganos respiratorios. Esos órganos que vimos, fosas nasales, faringe, laringe, son órganos que transportan aire hasta el pulmón mismo, pero que el aire se conduce, se transporta, tiene un flujo, fluye por esos conductos. Por eso esos conductos son órganos cavitados, tienen una luz por donde pasa el aire, y el aire va y viene, se ventila. Entra y sale como una ventana de una pieza que vos tenés abierta. Entonces, esa relación, no hay problema, flujo-tiempo es lo que, flujo-volumen y volumen-tiempo es lo que nosotros detectamos en la espirometría. Bueno, para leer variables espirométricas tengo que entender que la espirometría relaciona la capacidad vital forzada, la FVC, con la FEV1, que es el volumen máximo expirado en el primer segundo de una expiración forzada. O sea, cuando hago una expiración, saco el aire, ¿qué cantidad de aire máximo puedo sacar en el primer segundo de esa expiración? Y eso multiplicado, o sea, ven la relación de esto, dividido la capacidad vital forzada, que es el volumen total expulsado desde una inspiración máxima a una expiración máxima, o sea, todo lo máximo que puedo sacar después de una expiración máxima, una inspiración máxima, si yo relaciono esa cantidad de volumen sacado en ese primer segundo con la cantidad que puedo sacar después de una expiración máxima, puedo sacar un porcentaje del volumen total expirado en el primer segundo. Y ahora vamos a ver que si ese porcentaje total expirado en el primer segundo es menor a lo normal, quiere decir que hay una obstrucción, porque saco menos aire en ese primer segundo. Y ahí es donde yo detecto una obstrucción en la vía aérea. Sobre todo en la fase de expiración. Entonces, fíjense que la relación entre el FEV1 y FBC, cuando los valores son de 70% o más, se consideran normal. Inferiores a esto, se dice que hay obstrucción. Cuando el valor único de FBC, ¿no?, de capacidad vital forzada, es 80% o más, se dice que es normal. Cuando es menor al 80%, decimos que hay un posible factor restrictivo, restricción. Si ambos están presentes, o sea, el FBC es menor a 80 y la relación esta es inferior a 70, podemos decir que es un patrón mixto. Va a haber tanto restricción como obstrucción.
En la obstrucción también tendremos el FB1 menor a 80. Así que eso también puede ser otra Profe, variable. Sí. ¿esto si es menor puede ser por una patología o puede ser porque, digamos, lo estás exigiendo más de lo que debería? O No, cualquiera de las dos. es por patología. Cuando hay Ah, ok. obstrucción o restricción, hay algo que está obstruyendo o algo que está restringiendo. O sea, básicamente tienen que entender a qué hace alusión. La obstrucción es algo que obstruye, pero hay una diferencia entre la obstrucción y la restricción. En la obstrucción, el aire sale muy despacio, queda atrapado en los alvéolos. O sea, hay algo que está obstruyendo, pero no hace que el aire deje de salir. O sea, el tipo expira menor cantidad de aire en ese primer segundo, medido por la espirometría, con lo cual te da una variable de obstrucción. Por eso enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De alguna manera hay una obstrucción crónica al pasaje, al flujo del aire en la expiración. Esto, de alguna manera, te dice que el tipo saca menos aire, el aire le queda atrapado en el alvéolo. Y la aspiración es una fase de la mecánica ventilatoria respiratoria fundamental, ya que en esa fase nosotros estamos eliminando el dióxido de carbono que se provoca dentro del organismo por el aumento, digamos, por la función metabólica, ¿no? Sobre todo cuando la función metabólica aumenta, se produce más dióxido de carbono, como en el caso del ejercicio, y yo tengo que eliminar más aire. Tengo que aumentar mi expiración para poder eliminar toda esa cantidad de dióxido de carbono que aumentó en sangre en virtud del aumento del metabolismo muscular, como lo vimos en los sistemas energéticos. Entonces, desde ahí que nace la producción de CO2 que sale a la sangre, y yo tengo que eliminar más. Y la variable de restricción, el aire sale en menor cantidad, o sea, sale menor cantidad de aire que lo normal, ¿no? En realidad acá el aire sale, pero muy despacio, y queda atrapado. O sea, no es que no sale, acá sale menos cantidad de aire, acá el aire sale despacio. Y que salga despacio quiere decir que hay una obstrucción, que lo está obstruyendo. Ahora, que salga menos, quiere decir que el aire queda adentro. Eso es una restricción. Generalmente el asma, en el asma hay una obstrucción y una restricción. Realmente tiene un carácter mixto el asma, ¿eh? No es tan restrictivo. La restricción no es tan detectable por la espirometría, o sea, hay que hacer otros estudios para detectar restricción. Puede ser un tumor dentro del pulmón, ¿no? Cáncer del pulmón o demás, eso depende de la patología, pero digamos que la obstrucción es la más detectable por la espirometría. Y es la principal causa de POC. Ahora no es la principal causa de asma. El asma en sí es una variable, puede ser restricción o obstrucción, pero puede ser mixta. Esa es la diferencia, pero son muy parecidas las dos, ¿no? Entre el asma y el EPOC hay diferencias, pero son muy parecidas. Son dos enfermedades cardiorrespiratorias, respiratorias fundamentalmente, son crónicas y evolutivas en el tiempo, ¿no? Eso quiere decir que tiene una cronicidad. Se hacen crónicas porque hay una inflamación crónica sostenida. Es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Entonces siempre tengan en cuenta lo que es restricción y lo que es obstrucción, porque ahora lo que vamos a ver es EPOC, y ahí es donde vamos a encarar qué es esta enfermedad, ¿no? Pero acá lo que a mí me interesa con esta parte fisiológica, a grandes rasgos con los volúmenes, con la frecuencia respiratoria, con la ventilación alveolar, es que tengan en cuenta esto, ¿eh? Y que tengan en cuenta la parte anatómica también, ¿no? Porque ahora vamos a ver qué es el EPOC y qué parte anatómica está afectada y por qué hay menos, por ejemplo, va a haber mayor espacio muerto, espacio respiratorio muerto, menor capacidad de difusión de gases a veces, y por qué se produce el EPOC, ¿no? Y siempre estas cuestiones que son importantes de tener en cuenta, que es la obstrucción con la restricción, ¿no? Pero bueno, básicamente ustedes no van a diagnosticar, nosotros no diagnosticamos. Si vos tenés un alumno que tiene asma o que tiene POC, vendrá con un certificado médico
tenés que asegurarte que la patología esté tratada, esté estabilizada, y el ejercicio después lo vamos a ver un poco, pero en realidad si la patología está tratada, estabilizada, medicada, no va a tener demasiadas complicaciones, va a ser igual que cualquier otra persona, siempre y cuando esté bien planificado, ¿no? Obviamente empezando de menor a mayor, con las cargas y demás, pero con lo que ustedes ya saben, pero no van a tener demasiadas complicaciones, a no ser que la patología no esté tratada, ¿no? Si la patología no está tratada y está descontrolada, bueno, ahí sí una dosis de ejercicio donde fuerce al sistema cardiorrespiratorio puede darte, por ejemplo, un brote asmático, ¿no? Provocado por el mismo ejercicio y por el descontrol de la patología. Bueno, ahora vengo con la clase que viene, ¿eh? Les dejo esta grabada. Ahí estoy. Recording. Bueno, ahí compartimos y seguimos con esta segunda parte. Entonces, habiendo visto las características anatómicas y ciertas características fisiológicas básicas, ¿no? Los volúmenes, capacidades y demás que vimos recién, que terminamos de ver en la clase pasada, con la anterior, podemos entrar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ejercicio físico, ¿no? Como la palabra lo dice, obstructiva ya te da la pauta de que en el EPOC hay una obstrucción de la vía respiratoria que hace que salga más lento el flujo de aire en la expiración, ¿no? Se puede detectar a través de una espirometría, donde te va a dar un volumen de aire en ese primer segundo expiratorio mucho menor, como habíamos visto recién, y se diagnostica como EPOC, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías, ahora la vamos a ver bien, de las vías respiratorias, donde va a avanzar de forma progresiva y crónica en el tiempo, y con el ejercicio de alguna manera podemos apalear ese avance, ¿no? Pero no lo podemos revertir. Sí, va a haber también, además de ejercicio, la posibilidad de que esta enfermedad, si es que existe en ese paciente, en ese alumno, ustedes tengan la certeza de que esté tratada, ¿no? Porque a veces toman bronquiodilatadores, toman ciertos medicamentos, tiene que estar tratada, estabilizada, y de ahí para su beneficio, ¿no? Bueno, el EPOC es un proceso caracterizado por obstrucción crónica al flujo expiratorio, ya lo hemos dicho ahí en la introducción, obstrucción crónica al flujo expiratorio debido a una bronquitis crónica, enfisema o un proceso mixto, que quiere decir que abarque las dos cosas, tanto bronquitis crónica como enfisema. Ahora vamos a ver qué es esto de bronquitis crónica y qué es el enfisema. Bueno, la obstrucción se determina midiendo la capacidad vital forzada, esto ya lo vimos en la clase pasada con la espirometría, durante la expiración, pero esto te lo da la espirometría. La cantidad la cantidad de la obstrucción en la EPOC puede variar, o sea, puede ser clasificado después leve, moderado, grave, depende al proceso obstructivo, ¿no? Básicamente como una clasificación a los trastornos de la función ventilatoria. Ventilatoria es la función del ciclo ventilatorio, expiración-expiración, que hemos visto. Acá podemos ver que los trastornos de la función ventilatoria son dos formas, se pueden dar de dos formas o prototipos. La 1 es la obstructiva, que justamente están las enfermedades que vamos a ver nosotros, que son EPOC y asma, ¿no? También puede agregarse la fibrosis quística y la bronquiolitis, ¿no? Y las restrictivas, que pueden ser parenquimatosas del parénquima pulmonar, o sea, del alveolo, de ese árbol bronquial, bronquio respiratorio, saco alveolar, alveolos, ¿no? Conductos alveolares, todos los órganos que tienen que ver con la
conducción y el intercambio gaseoso, o sea, el parénquima, la pared de las células, las estructuras de esos órganos, a través de estas patologías, o también otra clasificación es extraparenquimatosa, o sea, las que tienen que ver con la función ventilatoria, la función de los músculos ventilatorios, que provocan la inspiración o la expiración, ¿no? Fíjense cómo están la miastenia gravis, la debilidad o parálisis del diafragma, el síndrome de Guillain-Barré, distrofias musculares, lesiones de la columna cervical que afecten el nervio frénico, que justamente inerva el diafragma, ¿no? Las paredes del tórax lo mismo, escoliosis, obesidad, ¿no? Espondilitis anquilosante, que tiene que ver con el anquilosante de la columna vertebral, o sea, se anquilosa la columna, las vértebras se unen como si fuesen articulaciones inartrósicas unas a otras, son patologías reumáticas y ciertas deformidades o cuestiones también hacen posturales pueden de alguna manera generar una restricción de la ventilación, ¿no? Pero acá nosotros vamos a ver una obstrucción. La obstrucción que tiene que ver con el pasaje del aire por esos órganos respiratorios que vimos. Mientras que la restricción tiene más que ver también con, como dijimos antes, una menor cantidad de aire que sale, porque queda atrapado, porque la función muscular que hace la acción ventilatoria de inhalar y exhalar, muchas veces está, obviamente, perjudicada por alguna de estas cuestiones, ¿no? O enfermedades. Esto es más o menos para dar un parámetro de acá estamos nosotros parados en la obstrucción, ¿no? Que afecta la función ventilatoria de la persona. Bueno, en el EPOC nosotros encontramos con que se puede dar de forma mixta, pero vamos a ver acá qué es básicamente el enfisema y qué es la bronquitis crónica, que son las dos causas principales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Primero, el EPOC se trata de una obstrucción persistente de las vías respiratorias y puede aparecer en forma de dos trastornos diferentes. El primero es el enfisema. El enfisema es el ensanchamiento de la pared alveolar de los alvéolos, que son pequeños sacos de aire en los pulmones, y destrucción de sus paredes. O sea, se autodestruye, por decirlo de alguna manera, por una inflamación crónica en el tiempo, el alveolo. Con lo cual yo tengo menor cantidad de alvéolos disponibles para el intercambio gaseoso. Con lo cual esto es alvéolo sano, fíjense, y alvéolos enfermos. Necrosis, muerte celular, se rompe el parénquima, se va destruyendo, se consume el alvéolo y se muere. Queda un espacio muerto. Y esto es lo que les decía antes, de ese 150 mililitros de aire que dan del espacio muerto en una persona normal, en una persona con enfisema, obviamente con EPOC, pero por enfisema, muy factiblemente tenga menor capacidad de intercambio gaseoso, o sea, tenga mayor cantidad de espacio muerto por alvéolos que ya no funcionan, ¿no? Fíjense que en el alvéolo enfermo tenés las paredes alveolares se destruyen, la reducción del flujo de aire es permanente, los bronquiolos pierden su apoyo estructural y se colapsan al respirar. Entonces, hay una importante obstrucción, obviamente, de la vía respiratoria. En alvéolo sano, obviamente, todo esto no pasa, acá está bárbaro, no tenemos problema. Bueno, la bronquitis, por su parte, tiene que ver con ya los bronquios, no tanto con la parte alveolar, sino con los bronquios respiratorios y los bronquios que no son respiratorios, donde vos ves que este es un bronquio normal, tenés una luz bronquial por donde fluye el aire, y tenés las paredes bronquiales que tienen células que segregan moco de por sí. Ahora, en la bronquitis, la palabra te lo dice, inflamación de los bronquios. Lo que hay es una inflamación de la pared del bronquio, una mayor producción de moco, acuérdense que se van destruyendo la pérdida de cilios,
Los cilios son células que tienen las paredes de los bronquios, generalmente de los conductos respiratorios, de los órganos, que van llevando el moco, se van moviendo, y van llevando el moco desde el interior del pulmón, desde donde se origina, hasta el exterior, donde es expectorado por la boca o por la nariz. También puede ser tragado desde la boca hacia el conducto, como es hacia el sistema digestivo. Básicamente el aumento en la producción de moco, lo que tiene que al perder los cilios en esta inflamación, disminuye la luz por donde va a pasar el aire, o sea, esto provoca la obstrucción. El moco también queda pegado acá, porque no puede salir, no puede ser eliminado, expulsado por los cilios hacia la boca o la nariz, hacia los conductos que dan hacia el exterior, y todo esto te deja tapado el caño, como se diría, por donde tiene que fluir el aire. Entonces tenés pérdida de cilios, aumento de la mucosidad, obstruye la vía aérea y se destruye la pared interna de los bronquios. Hay una autodestrucción por la acción inflamatoria crónica de la pared de los bronquios. Profe, Bueno, esto, sí. ¿qué tal? Buenas noches. Entré en la segunda, perdón. Sí, no hay problema. Capaz que lo explicaste antes, pero ¿en qué consistiría la neumonía unilateral o bilateral? En sí, la neumonía. Sí, la neumonía es una inflamación, es un virus, es una infección en los alveolos. Esto no es una infección, esto es una inflamación crónica alveolar. La neumonía es cuando un virus entra e infecta los alveolos. Hay una infección del parénquima alveolar que va tomando todo el pulmón, y puede ser de un pulmón o de dos, por eso bilateral o unilateral. Lo que pasa es que en la neumonía ya hay una infección. Acá no hay infección. Acá hay un proceso crónico inflamatorio, que no es lo mismo. Una infección obviamente va a producir una inflamación, pero hay que solucionar la infección. ¿Se entiende? ¿El tabaquismo puede llegar a entrar dentro de lo que es el EPOC? Sí, ahora después vamos a ver, dentro de la época hay varias causas, entre ellas el tabaco, el consumo de inhalar sustancias nocivas para el sistema respiratorio, como puede ser trabajar en ambientes tóxicos que tengan que ver con eso, ¿no? Pero básicamente vas a tener no solamente el cigarrillo es muy común, es una de las principales causas por empezar a consumir esa sustancia desde edades muy tempranas, y obviamente llevar a favorecer a este proceso inflamatorio en el tiempo, ¿no? Pero entre ellas sí está el cigarrillo. Bueno, entonces tengan en cuenta que a la obstrucción crónica, ¿no? A la obstrucción crónica te va a llevar o el enfisema o la bronquitis, o un proceso mixto. Y todo esto tiene causas, obviamente etiología, como bien recién charlábamos, que ahora vamos a ir viendo. Pero siempre recuerden la diferencia entre obstrucción y restricción. La obstrucción es disminución del flujo expiratorio en el primer segundo. Capacidad pulmonar total es normal o está aumentada. Estos son los valores que van a encontrar, no lo van a leer ustedes, pero lo va a leer el neumonólogo en la espirometría. Y en el proceso restrictivo hay una disminución de la capacidad pulmonar total, o sea, básicamente de la compliance de la función ventilatoria, que restringe la fuerza o el intercambio de presiones para poder llevar el aire de adentro afuera y de afuera adentro, ¿no? Pero lo importante es que en el EPOC nosotros tenemos un proceso obstructivo principalmente, y es clásico detectarlo a través de la espirometría por estos valores, ¿no? Ya sea disminución del flujo expiratorio en el primer segundo, y la capacidad pulmonar total puede ser normal o estar aumentada. Uno es relativo al pulmón en sí, y lo otro es relativo a las partes que lo conforman.
O sea, Claro, está básicamente la disminuido, restricción es relativo a la función de la caja torácica, los músculos que movilizan, a las pleuras, a los músculos inspiradores, expiradores, y a la capacidad que vos tengas de movilizar ese pulmón, ¿no? Esas vías respiratorias. perfecto, Esa, está esa es la clarísimo. diferencia, claro, esa es la diferencia. Uno es externo y otro Aunque a interno. veces podés encontrar un patrón mixto, ¿eh? Puede haber restricción por falta de movilidad o porque la función respiratoria de la mecánica ventilatoria está disminuida, Y a su vez y tener también problemas. porque encontrás todo eso adentro del tubo respiratorio, o sea, la inflamación crónica, la destrucción alveolar, el enfisema y demás. O sea, a veces acá puede ser EPOC o neumopatía obstructiva crónica, se puede llamar así. Es un cuadro patológico caracterizado por la limitación del flujo de aire y que no es totalmente reversible. O sea, yo no puedo generar una reversibilidad total en esta patología, en esta obstrucción. Lo que puedo hacer de alguna manera es tratar de aminorarla con terapéuticas, que pueden ser desde fármacos por la medicina, con ejercicio, con ejercicios respiratorios, con otras técnicas de fisioterapia o de que haya a nivel de medicina que favorezcan a que toda esta inflamación crónica se pueda ir de alguna manera resolviendo en lo que se pueda, digamos, ¿no? Acá volvemos a repetir el enfisema. Fíjense los alvéolos como mueren, se destruyen sus paredes, quedan todos bien como apachugados, como una uva podrida, digamos, y acá los tenés bien los alvéolos, ¿ves? Entonces, de alguna manera, el alvéolo que empieza a generar todos estos espacios muertos en el pulmón, provoca menor intercambio gaseoso, con el cual la importancia de, obviamente, no llegar a un pulmón completamente colapsado por enfisema, ¿no? Básicamente, acá veíamos un poco lo que recién hablábamos, una de las principales causas tóxicas de todo esto es el fumar hacia edades tempranas, ¿no? Donde fíjense que acá están sanos, el pulmón sano, los alvéolos sanos, y acá se empiezan a pegar estas sustancias que empiezan a generar, por ejemplo, el alquitrán en el cigarrillo, que empieza a pegarse en los parénquimas, en la pared de los alvéolos, y esto provoca una respuesta inflamatoria, como todo agente tóxico, infeccioso, también podría llegar a ser un virus, si hablamos no del cigarrillo, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus o cualquier virus que entre por vía respiratoria, que son los comúnmente más mortales, porque si atacan y generan una infección masiva a nivel pulmonar, aparece la neumonía, como recién explicábamos, y el posible colapso de la respiración, ¿no? Cardiovascular, sobre todo respiración. Entonces, fíjense cómo esta respuesta inflamatoria se inicia, pero después sigue en el tiempo, no se resuelve nunca. Entonces, lo que tiene es que la persona que obviamente cada vez empieza a fumar desde edades tempranas, genera todos estos tóxicos de forma más crónica, entonces todo se va colapsando. O sea, al principio no hay, es asintomático, esto no se siente con sintomatología, pero después sí, una vez que ya empieza a tomar y empieza a haber enfisema, obviamente todo esto va a generar sintomatología y hasta puede ser infeccioso, ¿no? En algún punto puede generar una infección y una neumonía rápidamente, pero todo depende. Obviamente un pulmón de esta forma está mucho más propenso a que si entra un virus respiratorio, obviamente colapse mucho más rápido que un pulmón sano, ¿no? Porque acá tenemos alvéolos completamente muertos, donde no hay tampoco, si bien tenemos un aumento de células inmunológicas por esta infección inflamatoria, no necesariamente quiere decir que haya una mayor defensa, sino todo lo contrario, hay células que no tendrían que estar y que siguen generando
una inflamación. Esta respuesta inflamatoria lo que hace de manera crónica es que te va comiendo las paredes de los alvéolos, va matando, va destruyendo la pared alveolar y llevándote a un colapso total de los alvéolos. Y así sucesivamente de muchos espacios muertos dentro del pulmón. Profe, Sí. ¿y el organismo no reemplaza esas células que se van muriendo por nuevas? No, generalmente entra en un ciclo vicioso donde, bueno, se puede llegar a resolver en cierta manera, pero no del todo, por eso es crónico, ¿no? Una vez que se instaló, va a ir dañando de a poco, lo que vos podés hacer es ir frenando, tratando de evitar no llegar al colapso, siguiendo fumando y mejorando hábitos de vida y demás, ¿no? Por ahí cambiando, si estás en un ambiente tóxico y demás, tratando de no exponerte más a ese tipo de ambientes, y bueno, no, en realidad hay que tratar, podría llegar a revertirlo si vos cambiás hábitos en edades más tempranas, ¿no? Por eso la idea de detectar antes ciertos factores de riesgo a llegar a esto, como es el cigarrillo. Un pulmón enfermo como el que se ve en la figura, a la derecha jamás va a volver a estar como el de la izquierda. No, puede mejorar, pero nunca va a volver a ser como antes, obviamente. Porque esto es crónico, va a ir avanzando progresivamente. Va a poder quizá frenarse un poco y mejorar, no avanzar tanto de golpe, pero ya una vez que se cronizó, se hizo crónico, se va a poder apaliar con terapéuticas, pero no vas a poder lograr volver a este. Ok, gracias. A ver, la bronquitis crónica ya lo dijimos también, un cuadro definido, fíjense, los bronquios, a nivel de los bronquiolos respiratorios y demás, se encuentran con inflamación, moco acá pegado, inflamación, destrucción también de sus paredes, y no es lo mismo que un bronquio sano, donde el aire puede ir y venir de acuerdo a esta luz que tengan ustedes acá, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces vemos que el cuadro definido clínicamente por tos crónica, lo que esto va a provocar, este aumento de moco y demás, va a provocar, va a activar el reflejo de oxígeno y eso va a generar mucha tos. Entonces pueden tener tos seca, ¿no? Que es la mayor, la tos que más se da por esto es la tos seca, crónica e infección, a veces tos expectorante, ¿no? Porque también al aumentar el moco acá va a desatar el reflejo de oxígeno para poder eliminarlo, ¿no? Pero como tengo menor capacidad de trasladar el moco desde el interior al exterior, obviamente esto genera todo un cuadro asintomático, como tos, ¿no? Entonces, también puede afectar a las vías respiratorias finas, que existe un estrechamiento de bronquios respiratorios, como dijimos. Y acá tenemos el cuadro mixto que está dado por los dos. Por un lado, la bronquiolitis crónica o bronquitis obstructiva y el enfisema pulmonar. Estos dos cuadros a veces son mixtos, obviamente acá es más crónico, más, si se quiere, peor el cuadro, obviamente porque tengo una combinación de menor capacidad en el pulmón de intercambiar gases, mayores espacios muertos y menor capacidad a nivel ya de los bronquios de flujo aéreo, ¿no? Fíjense la luz de los bronquios, cómo cambia de normal a patológico, ¿no? Con una inflamación de las paredes y un aumento de la producción de moco. Básicamente la patogenia, o sea, ¿qué genera esta patología? El consumo de cigarrillos, responsable de la mayoría de los casos de bronquitis crónica y enfisema, empieza desde la juventud, a veces siendo asintomático. Las personas que conviven con fumadores también, porque están expuestas al humo del tabaco. La exposición laboral a gases y polvos en fábricas y demás que son tóxicos y que entran en el organismo por vía inhalatoria. Infecciones agudas que puedan llegar a captarse, como el coronavirus, como
como las gripes, como distintas infecciones que pueden llevar cualquier virus que entre al aparato respiratorio, puede generar una infección a nivel pulmonar y generar una neumonía y posteriormente la muerte o zafar. El historial familiar de enfisema, ya que esta enfermedad del enfisema a veces puede está asociada a un déficit del alfa-1 antripsina, que es un gen, tiene que ver con los genes, no con la genética, con la predisposición genética a enfisema. Pero bueno, esto básicamente lo principal son las variables exógenas, ¿no?, del ambiente. Contaminación atmosférica, que obviamente hoy está. Por eso es muy importante en las patologías respiratorias ver también el historial de la persona, dónde vive, cómo vive, si hay humedad, dónde duerme, cómo duerme, de dónde viene, si viene de países o provincias más secas, más húmedas. Depende, eso también tiene que ver con la enfermedad respiratoria, ¿no? Pero eso lo va a hacer más la anamnesis del médico que la nuestra, digamos, ¿no? Y acá tienen rasgos característicos de la época en cuanto al enfisema y la bronquitis o bronquiolitis. Fíjense que edad en que el momento, esto más para el diagnóstico, ¿no?, que tiene que ver con la edad al momento del diagnóstico, la disnea, la tos, la expectoración, las infecciones bronquiales, los episodios de insuficiencia respiratoria, si existe o no la probabilidad de hipertensión pulmonar en reposo o ejercicio, ¿no? Bueno, la forma, la restricción elástica de los pulmones, la capacidad de difusión alveolo capilar, el hematocristo. Y acá las diferentes características que se va a ir dando, de acuerdo a estas características, el enfisema y la bronquiolitis. Esto es para tenerlo en cuenta. Fíjense que la edad más o menos a los 60 el enfisema, más o menos a los 50 la bronquiolitis, esto es relativo. La disnea es más intensa con el enfisema, es leve en la bronquitis, la disnea es la sensación de falta de aire, la tos se inicia después de la aparición de la disnea en el enfisema, se inicia antes de la disnea en la bronquiolitis. Esto es más en realidad para diagnosticar, ¿no?, que para saber nosotros, pero bueno, es un poco un cuadro comparativo de ciertos síntomas y signos que pueden darse en ambas, o cuando es mixto los dos, y ver después compararlas para tener una idea, ¿no? Bueno, la espirometría, acá que tenemos la clasificación del EPOC, como les dije, a través de la espirometría, yo puedo detectar si la persona tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una vez detectado, obviamente que no es solo la espirometría, sino también otros estudios, ¿no? Eso lo verá el neumonólogo, el médico, se la diagnostica con EPOC, se le da un tratamiento, obviamente, que sea farmacológico y también de hábitos y demás, todo con un equipo interdisciplinario sería lo ideal, y de acuerdo a lo que dé la espirometría, también vos podés clasificar el EPOC. La espirometría puede dar un EPOC leve, un grado de obstructividad leve, moderada, grave o muy grave. Y esto también va a ser importante saberlo, o sea, qué grado de EPOC tiene, ¿no? Si se hizo la espirometría, qué grado, obviamente esto lo va a decir el médico, o por ahí si tiene la posibilidad de leer la espirometría, pero para eso hay que estar por ahí capacitado en el diagnóstico, y también ver la cuestión de la presión arterial de oxígeno, los gases en sangre y demás, ¿no?, que tiene que ver con lo que está acá abajo. Pero básicamente esto para que vean que se clasifica en grados de acuerdo a la obstructividad. Entonces no es lo mismo por ahí un EPOC leve que uno muy grave. Obviamente porque va a tener mayor restricciones. Y bueno, esto cuenta a la hora de hacer ejercicio, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, el ejercicio y el EPOC, pero tengan en cuenta que obviamente antes de hacer ejercicio yo tengo que pedir el apto físico. Si la persona te dice que tiene la enfermedad, asegurarme que esté tratada, que esté estable,
saber si toma medicación, puede tomar bronquiodilatadores, puede tomar alguna medicación para dilatar los bronquios o cualquier medicación que tome para su enfermedad. Y si la enfermedad no llegase a estar tratable, no llegase a estar controlada, lo que vos podés llegar a ver es que quizás ante el esfuerzo físico o el estrés del ejercicio desencadene una crisis respiratoria, ¿no? Aumente la disnea, ¿no? Y que bueno, eso te va a generar obviamente y también a él una situación bastante complicada, difícil. En realidad lo que tenemos que saber es que la enfermedad esté tratada y analizada y estable, ¿no? Es lo principal. Bueno, ahora cuando venimos vemos la parte de el ejercicio dentro de la patología. Espérenme que... Bueno, entonces seguimos con... Espérenme un segundito. Bueno, entonces una vez detectado esto, obviamente como patología se pueden encontrar en algún momento con un alumno que tenga EPOC o que tenga, vamos a ver, asma muy parecido, ¿no? Más parecido, digamos, en cuanto al ejercicio en sí, es casi igual. En realidad no hay nada diferente en el ejercicio, simplemente es, como les dije antes, tener una idea primero de saber que la persona tiene un apto físico, una aptitud física, un apto físico por el médico, y obviamente que esté la patología controlada, y ya que es crónica, degenerativa en el tiempo, si es crónica inflamatoria en el tiempo, progresiva, tiene que estar de alguna manera controlada y diagnosticada, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos nosotros con el ejercicio y el EPOC? O sea, ¿qué es lo que básicamente se busca en el paciente? Primero, reducir el grado de obstrucción del flujo de aire, ¿no? O sea, sabemos que hay una obstrucción que es progresiva, que va a ir progresando, pero podemos con el ejercicio poder de alguna manera disminuir un poco ese grado de obstrucción. Después la prevención y el tratamiento de las complicaciones, porque yo al generar una aptitud física cardiorrespiratoria mucho mayor, con la adaptación al ejercicio, voy a prevenir y hacer que el ejercicio, esa condición, esa mejor condición, forme parte del tratamiento, y con esa manera de las mismas complicaciones que trae la enfermedad, ¿no? Mejorar, obviamente, de esta forma la calidad de vida del paciente o del alumno, mejorar la condición, obviamente, cardiovascular, pero además de la función cardiovascular, la musculoesquelética, que es fundamental y ahora lo vamos a ver después por qué. Mejorar su condición física en general, obviamente, me va a llevar a todo esto, también como venimos diciendo. Mejorar la condición física general del paciente, también llamado entrenamiento del esfuerzo, ¿no? Esto lo llama el doctor Rose en Barcelona, España, es considerado como la piedra angular del programa de rehabilitación pulmonar, ¿no? El esfuerzo físico en cuanto a la condición física del paciente, ¿no? A través del ejercicio, básicamente, ustedes saben que se mejora la condición física general, y eso es una piedra angular, según este médico, en realidad lo es según también otros especialistas y otras organizaciones, es una piedra angular, o sea, principal, protagonista, como la base en la rehabilitación pulmonar, ¿no? Más allá de cualquier enfermedad pulmonar que una persona tenga, esta rehabilitación de estas patologías pulmonares, el ejercicio es fundamental a través de la mejora de la condición física.
Bueno, hay cosas que pueden de alguna manera limitar al paciente a realizar actividades. Que sean limitantes no quiere decir que no pueda realizar ejercicio, pero que durante la práctica del ejercicio a mí me pueden aparecer o yo tengo que tener en cuenta como limitantes. Y son esas barreras que voy a tener que vencer con la progresión y la ayuda del paciente también, ¿no? Del paciente alumno. Primero, es multifactorial esta característica, el EPOC es multifactorial, tiene muchos factores que puede limitar a la realización de la actividad física, pero básicamente algunos son la alteración en la mecánica ventilatoria, que puede darme sensaciones de disnea ante el esfuerzo, obviamente, o disnea ante el esfuerzo por esa disminución de la compliance respiratoria, inspiro, expiro, ¿no? Esa alteración en los músculos respiratorios y también en toda la condición interna que vimos, la restricción la obstrucción al pasaje de aire, al flujo aéreo, puede de alguna manera darme alteraciones de la mecánica y esto hacer que el individuo pueda de alguna manera ser un factor limitante a querer hacer actividad física. La fatiga de esos mismos músculos del proceso ventilatorio, la menor capacidad, una característica que tienen estos pacientes, tener hipoxemia, o sea, poco oxígeno en sangre, y la hipercapnia, perdón, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, obviamente van a generar también esta sensación de fatiga de los músculos ventilatorios, ¿no? Esto también puede ser un condicionante para que el individuo no quiera realizar actividad física porque se siente que le va a pasar algo, cree que le va a pasar algo cuando se fatiga rápido, y esto por eso tenemos que tener en cuenta después nosotros los factores de la carga del entrenamiento para ir progresivamente, ¿no? De menor a mayor en las cargas del entrenamiento. La limitación cardiovascular que tienen estos pacientes, disminución de la fracción de eyección debido a la hipertensión pulmonar, si es que presentan, que suelen presentar si es que estos pacientes presentan hipertensión, ¿no? No todos presentan hipertensión. Aumento de la presión intratorácica, que ocasiona la disminución del retorno venoso, y con eso también la disminución de la fracción de eyección, con mayor esfuerzo cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca. Y después hay una limitación muy clara en el metabolismo muscular, primero porque la inmovilidad o el no querer hacer actividad física los deja en un estado de inmovilidad, de desuso, de desentrenamiento, de sedentarismo, que lo lleva a la atrofia muscular, ¿no? A la desnutrición, muchas veces acompañada a la malnutrición y desnutrición que puedan llegar a tener, va a también generarme otro conflicto. La hipoxemia también es una variable porque hay menor capacidad de intercambio gaseoso, entonces tienen menor cantidad de oxígeno en sangre, entonces también es una limitante porque eso los va a llevar a estar cansados y demás. Y después trastornos con corticoides que pueden tender a sentir más fatiga. Otro de los problemas es el que si toman corticoides, porque el corticoide saben que es el desinflamador más potente que puede llegar a tener el organismo, que tiene el organismo con el cortisol, pero que si se consume de forma exógena, lo usa la farmacología como antiinflamatorio, sobre todo cuando estos pacientes tienen algún episodio agudo, ¿no? de trastornos de la enfermedad, se le inyecta, se le dan corticoides, pero a veces se le da corticoides de forma, digamos, progresiva en el tiempo, o sea, como un medicamento antiinflamatorio, o lo toman ellos porque los hace sentir mejor, pero el corticoide trae aparejado muchas complicaciones en el tiempo, ¿no? Entre ellos atrofia muscular. Recuerden que el corticoide va a hacer que de alguna manera el músculo esté más catabólico que anabólico, o sea, va a favorecer la pérdida de estructura proteica muscular, con lo cual te va a llevar a la sarcopenia, ¿no? Entonces lo muy probable es que encuentres una persona
inactiva, por desuso, por todas estas complicaciones sedentarias, con atrofia muscular. El otro día se sintió tan incómodo, bien, este chico, porque había una chica. Javi. Entonces, como ustedes ven acá, tenemos la hipoxemia, ¿no? Trastornos con corticoides, bueno, todo esto nos puede llevar, obviamente, a tener que ya pensar en obviamente, si uno piensa en todo esto, las principales características sobre las cuales va a tener que planificar o asentar las bases en el entrenamiento es, obviamente, la flexibilidad, la movilidad articular, todo lo que ustedes ya saben, pero dentro de la fuerza y el trabajo cardiovascular va a ser fundamental, ¿no? Poder mejorar esa masa muscular, poder generar adaptaciones a nivel cardiorrespiratoria que van a llevar a esta mejora. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo que básicamente los beneficios que vamos a tener sobre este paciente con EPOC al realizar actividad física es aumentar la capacidad aeróbica, mejorar el consumo de oxígeno, disminuir el consumo de oxígeno para una actividad física determinada, mayor eficiencia, disminuir el costo de oxígeno para respirar, ¿no? Producir movimientos mucho más coordinados, obviamente mejorar la coordinación intermuscular entre músculos, mejorar la mecánica ventilatoria, de inspiración-expiración, provocar cambios estructurales y funcionales en los músculos esqueléticos, y disminuir la percepción de disnea que a veces tienen estos pacientes. O sea, hay muchísimos beneficios más que estos que ponerlos acá, que puede producir el ejercicio, como también sensaciones de beneficio y beneficios propiamente dichos, ¿no? Al mejorar la condición física, el trabajo que nosotros podamos ver. Bueno, básicamente, ¿qué provoco y qué busco con el ejercicio? Mayor fuerza, mayor resistencia, mayor movilidad articular, mejorar las respuestas cardiorrespiratorias, mejorar la utilización del oxígeno a forma periférica a través de los músculos, menor gasto energético para la misma carga a veces, ¿no? Entonces esto, de alguna manera, obviamente siempre está todo destinado a mejorar la calidad de vida del paciente con EPOC, ¿no? Entonces, cuando uno dosifica el tipo y dosificación del entrenamiento, siempre tiene que mirar dos pilares muy fundamentales del entrenamiento: la parte aeróbico cardiovascular o el fortalecimiento muscular de la fuerza muscular, ¿no? Que es la fuerza y lo aeróbico. Partiendo del entrenamiento aeróbico, lo que buscamos es, o sea, las recomendaciones que se dan básicamente para el trabajo aeróbico es utilizar actividades que involucren grandes grupos musculares, sobre todo los del miembro inferior, actividades continuas y rítmicas. La movilización de miembro superior también es importante, se debe considerar, ¿no? Ya que el solo hecho de elevar los brazos aumenta la demanda metabólica y ventilatoria en el paciente con EPOC. Manejar la respiración adecuadamente sin retener el aire, esto es no provocar disnea, respirar adecuadamente con el trabajo aeróbico. Y en cuanto a los parámetros, tenemos la duración y la frecuencia. Lo que se basa, se deberían realizar 30 minutos de ejercicio aeróbico, al menos 3 veces por semana, en un periodo de 6 a 8 semanas como mínimo. La duración de los programas podrán ir de 4 a 12 semanas aproximadamente. Los programas de mayor duración y frecuencia parecen ser los más beneficiosos, ¿no? En estos pacientes, o por lo menos en lo que se plantea. La intensidad o sea, tanto los protocolos de alta intensidad como de baja intensidad han mostrado beneficios en pacientes con EPOC. Obviamente todo esto llevado de forma progresiva y analizando el contexto del individuo al cual tengan que entrenar, ¿no? Existen parámetros a evaluar que pueden ser desde el consumo máximo de oxígeno hasta la frecuencia cardíaca máxima, la escala de percepción de esfuerzo. Con eso pueden ir
seleccionando y controlando la intensidad, ¿no? Profe, Sí. ¿puede haber algún tipo de pregunta en el parcial que tenga relación con esto de cuáles son los que no se debe hacer? Sí, sí, eso lo tienen, que en realidad no es esto, son parámetros para tener una idea. O sea, no sé si esto son parámetros que marcan estudios, pero que en realidad se tienen que poner en un contexto de una persona que ustedes tengan para entrenar, ¿no? Siempre se tienen que contextualizar todos estos parámetros en virtud del sujeto que tengo adelante, más allá de la enfermedad, ¿no? Que tenga EPOC. ¿No? El contexto te va a ir diciendo, o sea, si se vieron o si no se respetan los principios del entrenamiento, va a ser perjudicial para el paciente con EPOC como para el sano. O sea, hay cosas que nacen de ese es el contexto, ¿no? En el evaluar ante quién está adelante, ¿no? Obviamente, si tiene todas estas condiciones que estamos hablando, con mucho más prioridad van a tener que enfocarse a lo progresivo, ¿no? Tratar de medir la intensidad, de llevar frecuencia cardíaca, escala de percepción de esfuerzo, consumo máximo de oxígeno, bueno, relativo, porque a veces no tengo, salvo que si tengo una ergometría, a veces la ergometría calcula MET, que lo pueden sacar, pero en realidad lo que te sirve es la frecuencia cardíaca máxima, o la escala de percepción de esfuerzo, o alguna escala indirecta de los 220 menos la edad puede ir, para sacar frecuencia cardíaca máxima, y después los porcentajes de ejercicio. Eso es más que nada lo que tienen que por ahí enfocarse. Después Perfecto. diseñar en cuanto cuando vos iniciás un programa, tenés que diseñar según el resultado de la prueba de esfuerzo. Esto es relativo, ¿no? Si tenés una prueba de esfuerzo, en realidad acá te está hablando de diseñar trabajo de acuerdo al máximo de lo que tengan, ya sea una prueba de esfuerzo o un cálculo de frecuencia cardíaca máxima por fórmula. Siempre tratar de llevar intensidades entre 30 al 50%, 30 al 40%, ¿no? Y acá te habla de también una prueba de medir intensidad, la de sacar lactato en sangre, ¿no? La medición de lactato es un poco invasiva, no se usa mucho, tenés que tener el medidor de lactato, pinchar y medir cuánto hay en sangre, y se supone que, bueno, tenés que trabajar en un aeróbico bajo medio, estar por debajo de esos 4 milimoles de lactato, ¿no? Que sería una intensidad por debajo del umbral anaeróbico. Creo que básicamente tiene que ver con eso. En realidad es una técnica que no se utiliza mucho, se utiliza más en laboratorio de entrenamiento, en el ejercicio de alto de alto rendimiento, la toma de lactato. Es una buena variable, pero hay que estar preparado, saber usarla, saber usar el aparatito y pinchar continuamente al paciente para tomarle, o al alumno para tomarle la muestra de sangre, ¿no? Bueno, y obviamente esto es como para hablar dentro de la rehabilitación, ya sí se puede llegar a medir lactato porque está dentro de un equipo interdisciplinario, dentro de una clínica donde está haciendo rehabilitación pulmonar, y ahí tratan de medir obviamente la intensidad con consumo máximo de oxígeno, velocidad, toma de lactato, o algo más específico que agarrar la cuentita de los 220 menos la edad, pero si ustedes tienen una persona que tenés que entrenar en la casa, o que no te conviene usar la cuenta de los 220 menos la edad, para no andar generando todos estos problemas, si no tenés acceso a todo esto, ¿no? Bueno, en pacientes que recién comienzan y no puedan sostener un trabajo aeróbico continuo, obviamente esto cae de maduro, en realidad cae por sentido común. Se tendrá que fraccionar el entrenamiento hasta que pueda alcanzar la capacidad de poder realizar un tiempo estipulado en forma continua, ¿no? Siempre los métodos continuos en el entrenamiento aeróbico de entrada no son los más ideales, porque el desentrenamiento no le permite a la persona alcanzar un trabajo continuo a una intensidad estable, a una
a variables fisiológicas estables. Con lo cual, siempre les conviene quizás empezar con trabajos fraccionados, dando pausa, como toda progresión, ¿no? Es un poco un sentido común, y a medida que avanza el tiempo vas entrando en lo continuo, ¿no? Y bueno, estos lo pueden googlear, esto es un artículo de actualizaciones que lo pueden en entrenamiento físico en enfermedad respiratoria crónica, y acá está en BRITS, esta sociedad torácica, en el año 2001, de Estados Unidos, esta sociedad internacional reconocida. Hay varias también, por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay un montón de organizaciones, Colegio Americano de Medicina del Deporte, hay muchos artículos de entrenamiento, ejercicio físico en enfermedad obstructiva crónica o respiratoria. Bueno, propone que para que se presenten los efectos deseados, un programa de entrenamiento aeróbico, ¿no? Debe ser de 4 a 12 semanas, de 2 a 5 veces por semana, con una duración de 20 a 30 minutos por sesión, con una intensidad de por lo menos el 60% del VO2 máximo, y progresar ajustando la duración y la intensidad del ejercicio, teniendo en cuenta que a mayor intensidad, mejores y más duraderos son los efectos. Obviamente existen muy buenos efectos a intensidades elevadas, pero esto es ir llevando a la persona de forma controlada en la rehabilitación para estos tipos de patologías, ¿no? Progresiva y controladas. Y no es más que, bueno, recomendaciones del 2001, por ahí habría que buscar un poco más actual, que debe haber, esto porque hace tiempo lo hice, en realidad debe tener 2001, bueno, no está igual, las directrices siguen siendo la misma, pero siempre tener en cuenta eso. Y en la clase que viene, la semana que viene, lo que vamos a ver es ya la fuerza. Algunas recomendaciones para la masa muscular, que como vimos es de gran importancia también en estos pacientes, más allá que uno piensa que el aparato cardiorrespiratorio es el que más tiene que apuntar. No podemos dejar de lado la parte muscular porque, como les dije antes, muchas de las medicaciones y el mismo corticoide, si es que se toma, tiene impactos negativos contra la masa muscular. Y la misma masa muscular es la que va a consumir el oxígeno. Y si tiene hipoxemia, o sea, poco oxígeno en sangre, y encima el poco oxígeno que llega a los músculos no tiene el suficiente laboratorio para consumirse, no va a mejorar mucho la capacidad cardiovascular, porque el problema es crónico a nivel respiratorio. Si el tipo tiene un enfisema, si tiene bronquiolitis, todas esas afecciones son crónicas, es una inflamación crónica instalada. Yo no voy a revertir eso, voy a poder apalear eso, mejorar su flujo de aire, pero a través de mejorar la condición interna y sobre todo metabólica muscular, ¿no? Así que es tan importante el entrenamiento cardiorrespiratorio como el muscular en estos tipos de pacientes. Bueno, ahí dejamos hasta acá, si llegamos igual que los chicos de la noche. Yo después les subo la clase y ya estoy ahora en unos minutos con la de fisiología del rendimiento. Así que ahora vuelvo, gente. Les dejo subida esta clase. Recording